Otro fin de semana de pesadilla en varias ciudades del país, en Zacatecas, sobre todo en Fresnillo, bueno, con esta toma de carreteros, bloqueos, robos y asesinatos, un estado que está fuera de control y con una presencia cada día mayor de la delincuencia organizada. Mire usted, mientras en el estado, ahí en Zacatecas, se enfrentan los cárteles de Sinaloa y Jalisco por el control territorial, sin que las autoridades metan siquiera las manos, la sociedad es la que sufre las consecuencias. El 97% de la población de Fresnillo, por ejemplo, se siente insegura en su propio hogar. Y hoy en muchos puntos del estado, por la violencia vivida en este fin de semana, no se pudieron ni siquiera comenzar las clases en las escuelas. Fin de semana de narcobloqueos en Zacatecas. Se reportaron vehículos incendiados y bloqueando la carretera federal número 54, Zacatecas-Villanueva, 45 de Fresnillo, Zacatecas, así como en la carretera estatal número 23. Sitios en donde se desplegaron las fuerzas de seguridad de los 3 órdenes de gobierno. Con camiones, tráileres y automóviles, hombres armados bloquearon al menos 10 tramos de las arterias más importantes del estado. Comenzaron desde la madrugada del sábado. Autoridades informaron que en los bloqueos sobre la carretera Villanueva, varias unidades resultaron con daños debido a que al huir, civiles armados lanzaron estrellas ponchallantas. De acuerdo con las primeras líneas de investigación, estas agresiones fueron en reacción a operativos efectuados contra la delincuencia organizada. Sin embargo, autoridades locales señalan que estos hechos están relacionados con la pelea entre grupos criminales por el control de la plaza. Incluso el alcalde del municipio de Sombrerete, Alan Murillo, recomendó no viajar a Zacatecas, al menos hasta que la situación de inseguridad se contenga. El alcalde de Valparaíso, Eleuterio Ramos, pidió a la población no salir de sus hogares. Los hechos violentos continuaron el domingo, sobre todo en Fresnillo. Civiles armados despojaron a un chofer de su tráiler doble remolque que atravesaron en la carretera federal 49 y le prendieron fuego frente a una gasolinera, poco antes de llegar a Rancho Grande. De todos es conocido que es la disputa entre cárteles, son enfrentamientos, que la autoridad federal asuma el papel, que resguarde a los ciudadanos. Porque en esta disputa los ciudadanos quedan como rehenes. El gobernador de Zacatecas, David Monreal, aseguró que el crimen organizado es también inteligente en sus estrategias, ya que intentó hacer en la entidad lo mismo que ocurrió en otros estados como Guanajuato, Baja California y Chihuahua. El domingo, una casa fue incendiada y al menos una persona murió durante un enfrentamiento entre grupos antagónicos. Alrededor de 240 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional fueron desplegados a la red carretera para garantizar el tránsito. Debido a los hechos violentos registrados el 27 y 28 de agosto, diversas instituciones educativas decidieron suspender el regreso a clases para salvaguardar la integridad de los estudiantes. Este lunes, autoridades anunciaron que en el municipio de Valparaíso, las clases de educación básica serán a distancia hasta el miércoles para garantizar la seguridad de los estudiantes. A la medida también se sumó Fresnillo, ciudad que, de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana elaborada por el INEGI, encabeza la lista de ciudades con mayor percepción de inseguridad. Poco más del 97% de su población dijo sentirse insegura. Lo cierto es que Zacatecas vive una racha de violencia derivada de la pugna entre grupos de la delincuencia organizada. Informes de inteligencia identifican la operación de 6 grupos: el Cártel del Noreste, el Jalisco Nueva Generación, el de Nochistlán, los Cabrera, los Talibanes y el MZ. Bueno, ahí lo que hay efectivamente son con distintos nombres y derivaciones. Los cárteles en ocasiones parecen más un holding o tienen franquicias que cárteles, pero sí, ahí está el cártel de Sinaloa, el de Jalisco, claro que se están enfrentando por Zacatecas. La pregunta es qué hacen las autoridades además de quejarse. Cuando uno ve que Saúl Monreal, que es el presidente municipal de Fresnillo, dice es que tienen que intervenir las autoridades federales para poner orden, y cuando uno ve a David Monreal, que es el gobernador, decir es que están copiando lo que hicieron en otros estados y no pasa nada, entonces uno se pregunta
qué es lo que están haciendo. Es un problema de los presidentes municipales, es un problema del gobernador, es un problema de las autoridades federales, pero el problema, la realidad es que Zacatecas parece un estado fuera de control y no es el único en el país. No, Jorge, y es un problema, por supuesto, de todos, de todas las autoridades, pero también los que más lo padecen son los ciudadanos que están viviendo, por ejemplo, en Fresnillo y que ni siquiera pueden salir a la calle, pero además de todo que los niños, después de que estuvieron 2 años sin clases, ahora no puedan regresar, no por la pandemia, sino por la epidemia de la violencia, que es generalizada en gran parte del país, pero bueno, en este punto de Zacatecas, en Fresnillo, lo hemos visto de una manera brutal en estos días. Y mientras tanto, en Cuautla fue asesinado un conocido ex candidato a presidente municipal y empresario, Carlos Benítez Sánchez. A él le decían el Bilmart. Hace exactamente 2 años había sido asesinada su ex esposa, Elvira Viridiana, quien tenía una relación sentimental con un conocido narcotraficante apodado El Ray. Mire usted, este personaje, El Ray, apareció por aquellos días en los que fue asesinada Elvira Viridiana en una foto donde estaban en un lugar cerrado. Algunos dicen que es la casa de gobierno, otros dicen que es un restaurante, pero lo cierto es que apareció en una foto con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y otros personajes, los 3 personajes más el gobernador, relacionados con el crimen organizado. Al Ray lo mataron poco después, luego de ser detenido, y lo mataron en la cárcel. Y al ex candidato, el Vilmar, acusado también, él también de relaciones con el crimen organizado, lo mataron el viernes cuando recogía de la escuela a su hija de 13 años, que resultó gravemente herida. Tenemos que terminar con las extorsiones y el piso. Y nosotros venimos garantizando que desde el 3er día acabamos con esa situación. Eran las promesas de campaña del empresario y candidato a la presidencia municipal de Cuautla, Carlos Benítez Sánchez, conocido como Bilmart. La madrugada del viernes murió a consecuencia de las heridas de bala que sufrió durante un ataque el jueves por la tarde en la avenida Insurgentes del centro de Cuautla. El empresario descendió de su camioneta cuando hombres armados lo atacaron. Iba acompañado de su hija de 13 años, quien resultó herida en el abdomen. Uno de los escoltas resultó herido y otros 2 murieron en el lugar. Al repeler la agresión, los elementos de seguridad de Benítez Sánchez abatieron a uno de los atacantes. De acuerdo con la Fiscalía, esta persona fue identificada como Luis Jesús, de 21 años, a quien le aseguraron un arma larga tipo AR-15. Tras el atentado, las autoridades detuvieron a 4 sujetos cuando viajaban en un auto deportivo blanco en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México, en la llamada región de los volcanes, colindante con Morelos. En 2018 y 2021, Carlos Benítez contendió por la presidencia municipal de Cuautla, primero de manera independiente y en la segunda abanderado por el Partido Socialdemócrata. Bilmart fue señalado de tener presuntos vínculos con el crimen organizado. En agosto de 2019, mensajes colocados en los municipios de Amacuzac, Puente de Ixtla, Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Xochitepec advertían sobre su presunta relación con Guerreros Unidos. También fue amenazado por una célula criminal autodenominada Los Potros. El 31 de agosto de 2020, su exesposa Elvira Viridiana, de 34 años, fue asesinada junto con otra mujer cuando viajaban en una camioneta sin placas. Investigaciones señalan que Elvira Viridiana estaba relacionada sentimentalmente con Raimundo Isidro Castro, alias El Ray, líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos. Incluso, medios locales señalan que, al parecer, financió la campaña electoral de Bilmart en 2018. En mayo de 2019, El Ray fue detenido con 20 kilos de cocaína mientras conducía un automóvil blindado en Puebla. 5 meses después, fue asesinado en el penal de Atlacholoaya, Morelos. El Ray lideraba la disputa contra los rojos de Santiago Massari, El Carrete o El Señor de los Caballos, antes de que este fuera detenido en 2019. El Ray era ubicado por los trabajos de inteligencia como uno de los más peligrosos criminales desde 2014, cuando el cártel Jalisco comenzó el asedio en el oriente y norte de Morelos. Los orígenes del Ray se remontan a los Beltrán Leiva, uno de los cárteles que dominó el estado desde principios del 2000 y que sufrió escisiones tras su ruptura con el cártel de Sinaloa en 2018, y el abatimiento en Cuernavaca de Arturo Beltrán Leiva, el Barbas.
Y en este lugar, Viviana, es donde falleció el último de los sicarios. Ya después, cuando habían fallecido Beltrán Leiva y su equipo de custodia, es el que se quedó sin parque y se arrojó desde aquella ventana a este lugar. Muchos de los marinos llegaron hasta este lugar en helicóptero, descendieron, también empezaron a rappellar para poder entrar al departamento. Pero lo más importante de este operativo es que aquí cae uno de los hombres más importantes del narcotráfico. Bueno, y un enfrentamiento en Caborca entre elementos del ejército y hombres armados dejó 2 delincuentes abatidos. Ande. Esos son balazos, raza, ¿eh? Oiga, váyase. Esos son balazos. Macizos. Se fue en esta balacera, raza. Así es como elementos del ejército fueron recibidos por hombres armados en la colonia Santa Cecilia, municipio de Caborca, en Sonora. Los hechos ocurrieron este sábado cuando elementos de la Sedena ubicaron un domicilio con civiles armados. La balacera provocó alarma entre las personas que se encontraban en el lugar. ¡Hernán! Está dura la tarjatera, raza. Usted puede ver. El enfrentamiento, que duró más de 20 minutos, dejó 2 delincuentes muertos, un detenido y un militar herido. Más de 30 elementos de la Sedena repelieron la agresión e ingresaron al domicilio, donde fueron abatidos los delincuentes. Aseguraron 3 armas largas y una pistola. La lucha entre grupos criminales y el auge del fentanilo provocaron que desde 2018 la violencia creciera exponencialmente en Sonora, sobre todo por la disputa entre el cártel de Caborca con los Salazar y los Durangos, células que representan a los chapitos del cártel de Sinaloa. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Pero están macizos tirados. Usted va a decir que quizás es contradictorio con lo que venimos diciendo en este mismo programa, pero lo cierto, el dato cierto, es que hay una vuelta de tuerca en la estrategia de seguridad. Sobre todo la Guardia Nacional, el Ejército, en su parte la Marina, han comenzado a operar de forma diferente desde hace cerca de un año, pero sobre todo en los últimos meses en ciertos estados. Y eso es lo que está generando también, lo vimos en Jalisco, lo vimos en Guanajuato, lo vimos en Chihuahua, en Baja California, en Zacatecas, lo vemos ahora ahí en Sonora, en Caborca, una reacción de los grupos criminales. Lo que sucede es que esa vuelta de tuerca en la estrategia de seguridad no queda explícita para todo el mundo. Y si no está explícita, es muy difícil comprenderla. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. La Fiscalía General de la República acusa ahora al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de presuntamente haber manejado recursos adicionales a su salario por unos 27 millones de pesos, esto durante los sexenios de Fox y de Calderón. Mire usted, esa acusación se suma a otras 2 que tiene la Fiscalía General de la República contra García Luna. Una es por el operativo Rápido y Furioso, en el cual lo cierto es que no intervinieron las autoridades mexicanas, según han aceptado las propias autoridades estadounidenses, y otra por haber concedido obras para construir penales federales, dice la Fiscalía, a sobreprecios a distintas empresas. Pero lo cierto es que en México, y a pesar de los dichos de nuestras autoridades, sigue sin haber una sola acusación penal real, de esas que se judicializan, de relaciones de García Luna con el crimen organizado. Estas acusaciones se relacionan, como vemos, con otros temas, Viviana. Bueno, y como decimos, mientras tanto, judicialmente no se ha podido comprobar nada en contra de García Luna. Apenas va a comenzar el juicio en Nueva York, que por lo menos iniciará. Se ha dicho que en enero próximo, quién sabe si en verdad se cumpla, porque se ha ido aplazando poco a poco. Y bueno, ahora se están cumpliendo ya 3 años de la detención del exsecretario de Seguridad y apenas empieza el juicio.
Y en otro caso muy polémico, el presidente López Obrador sostuvo hoy en la mañanera que Israel Vallarta, el conocido secuestrador de la pareja de Florence Cassés, será liberado en los próximos días, o por lo menos tendría que ser liberado cuando acabe el sexenio. Lo que pasa es que también dijo el presidente de la República que en el Poder Judicial son lo más cuadrados que puede haber. Así que esperemos que no se libere, pero ya lo dijo el presidente, al secuestrador, este hombre, Vallarta. Pero Florence Cassés desde el primer momento ya me amenazó, me dio unos sándwiches de comer y me dijo que si yo intentaba escaparme o hacerme el héroe, ella misma me iba a matar. La segunda ocasión fue cuando me anestesió este dedo de la mano izquierda y me dijo, le vamos a mandar un regalito a tus papás. ¿Qué prefieres, el dedo o la oreja? Ahora escucho que Florence clama justicia y grita su inocencia. Y yo en sus gritos escucho la voz de la mujer que celosa e iracunda gritó a Israel Vallarta, su novio y líder de la banda, que si volvía a meterse conmigo, entró sorpresivamente al cuarto y vio cuando me vejaba, se desquitaría en mi persona. Florence narra el calvario de la cárcel, pero desde el penal ve a su familia, hace llamadas telefónicas, concede entrevistas de prensa y no teme cada segundo por su vida. No detallaré lo que es el verdadero infierno, es decir, el secuestro. Son los testimonios de Ezequiel y Cristina, 2 de las 3 víctimas de secuestro encontradas en el rancho Las Chinitas, el viernes 9 de diciembre de 2005, a las 6:46 de la mañana, medios de comunicación se enlazaron al predio ubicado en la carretera federal México-Cuernavaca. Las víctimas señalaron a la francesa Florence Cassés y a Israel Vallarta como las personas que los privaron de la libertad, los amenazaron y los agredieron físicamente por varios días. Rindieron su declaración, coincidieron en que la voz de la mujer que habló con ellos durante su cautiverio era de origen francés. Incluso Cristina Ríos narró que fue abusada sexualmente frente a su hijo, que desde ese día su vida cambió totalmente. Padece un exilio forzado por el miedo y la inseguridad, e indicó que su familia está rota y que no regresa a su casa por miedo. Los secuestradores fueron identificados como los líderes de la banda Los Zodiacos. Florence Cassés era la pareja sentimental de Vallarta, considerado el líder del grupo. Han pasado 16 años y 8 meses del operativo en el que Israel Vallarta y Florence Cassés fueron detenidos. Vallarta está acusado de delincuencia organizada y privación de la libertad. Su defensa argumenta que fue torturado durante su captura y desde junio de 2020, Vallarta solicitó la revisión de su caso. Los testimonios de las víctimas fueron ignorados ante la decisión de revocar la sentencia de Cassés. Desde 2013 ella permanece en Francia tras quedar libre, pero no por comprobar su inocencia, sino por el argumento de que hubo fallas al debido proceso en el momento de su arresto. Por ello le revocaron la sentencia de 60 años y solo pasó 7 años en prisión. Regresó a su país, donde fue recibida por el entonces presidente Nicolás Sarkozy. La entonces SAFI rescató a 3 secuestrados, entre ellos Cristina Ríos y su hijo. Cuando las cámaras de televisión mostraron el lugar, los agentes tenían boca abajo a Israel Vallarta y liberaron a las víctimas. Para especialistas, el montaje televisivo realizado minutos después del operativo original no afectó en lo más mínimo la investigación, ni el hecho de que en su lugar estaban las personas secuestradas y que allí vivía Florence Cassés con su novio Israel Vallarta. La casa donde fue el operativo era el domicilio legal de la francesa. La compartía con Israel. Los otros integrantes de la banda reconocieron a Cassés como cómplice y eso quedó probado y confirmado, y en ello se basó la condena contra Cassés en ese momento. Israel Vallarta y la francesa eran los que planificaban y cobraban los secuestros. A veces la francesa participaba cuidando a las víctimas. De acuerdo con los reportes, la banda Los Zodiacos operaba en la Ciudad de México, Morelos y Estado de México desde 2001. Y la verdad es que es insólito que después de 16 años no haya una condena contra Vallarta o que Florence Cassés haya sido dejada en libertad. Yo no sé si hubo un montaje, mejor dicho, sí, hubo un operativo montado después del operativo original ahí en el rancho Las Chinitas. Pero eso no puede invalidar todo el procedimiento.
no se puede dejar de lado el testimonio de las víctimas. Ese es el centro de este problema y es el centro de lo que se ignora continuamente. Vamos a otro tema. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por unanimidad la reforma del año 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derechos de las audiencias. Los ministros consideraron que hubo irregularidades en el proceso legislativo. Se avaló la propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán para que el Congreso legisle en un futuro sobre el proceder de la radio y la televisión para marcar las diferencias entre opinión e información en sus contenidos. Pero no se fijó un plazo al Poder Legislativo para retomar el debate sobre los derechos de las audiencias. Sí se llamó a respetar la libertad de expresión. Y mire, este es un tema fundamental. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se pretendía con la ley, con esta ley de radio y televisión? Se decía que era legislar sobre el derecho de las audiencias y el derecho de réplica. Está muy bien, legislar sobre el derecho de las audiencias y el derecho de réplica. Lo que sucede es que se estaba legislando a partir de un código que había establecido el Instituto Federal de Telecomunicaciones que hacía inviable el respeto de las audiencias, del derecho de réplica y la operación de los medios de comunicación. Hay en todo esto tres centrales: los códigos de ética, los ombudsman, los sistemas autorregulados o impuestos. Los medios tienen que tener código de ética, pero no se puede imponer un código de ética a todos los medios de comunicación como si todos fueran iguales y todos fueran a utilizar los mismos mecanismos de información. Los códigos de éticas los deben establecer los propios medios, como tienen que establecer los derechos, la forma en que se comunican con sus audiencias, sus ombudsman. No se puede en ese sentido plantear que va a haber una regulación sobre todos los medios por un instituto estatal, que es una forma de censura. Ninguna democracia del mundo lo tiene. Son los medios, a partir de leyes generales que se aplican para toda la ciudadanía, no solamente para radio y televisión, lo que lo hacen. En este sentido, lo más grave es este capítulo de la información y la opinión. No se puede diferenciar información y opinión en cada segundo. En estos minutos que estamos hablando de este tema, he informado y he dado opiniones sobre el tema. No puedo decir, voy a dar una información, ahora le voy a dar mi opinión, voy a dar la información. Así no funcionan los medios en ningún lugar del mundo. Lo mismo sucede con el manejo de publicidad. Como estaba la norma, si yo le digo a usted que fulano de tal voló en tal aerolínea, se consideraría como publicidad. Es algo que no tiene sentido, no tiene sentido. En realidad lo que se buscaba era una forma de censura, como no se aplica en ninguna otra democracia del mundo. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le echó para atrás, dio para atrás con estas normas que hubieran hecho un daño terrible a la sociedad. ¿Y sabe desde cuándo se está discutiendo esto? Un comité regulador de los medios electrónicos, desde que estaba ahí la señora Margarita López Portillo. Desde López Portillo hasta ahora, distintos grupos siempre han pretendido que se regule a la radio y la televisión a partir de los intereses del Estado y no de los televidentes, de los radioescuchas, de los comunicadores y de las audiencias. Bueno, Jorge, paradójicamente los que piden este tipo de cosas son los grupos que están en el poder. Quieren regresarnos a la época de Luis Echeverría, de José López Portillo, con su hermana Margarita controlando y censurando a los medios. Bueno, aquí quien realmente tiene que tomar una opinión es usted, el televidente. Y bueno, si no le gusta lo que decimos, cambiarle, pero no le podemos mentir y no podemos estar regulados simplemente como se hacía antes por gobernación, que hablaran por teléfono, no me gustó lo que se dijo en todo personal, ya no lo pueden decir. Una tragedia y bueno, que se quiera pretender
pretender censurar de esta manera. Y bueno, una muy buena noticia lo que ha hecho la Suprema Corte el día de hoy. Y mientras tanto, se confirmó la renuncia del exrector de la UNAM, José Sarucán, a la Coordinación Nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento del Uso de la Biodiversidad, de la CONABIO. Esta es una institución clave en la investigación científica del país. Se trata de una comisión intersecretarial que fue creada desde 1992 con carácter de permanente y encabezada por el propio presidente de la República. Está integrada por 10 secretarías, de las cuales en 2 de esas secretarías, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, actúa como una secretaría, podríamos decir, ejecutiva de la comisión. Mire usted, Sarucán, que encabeza desde su creación la CONABIO, le llevó a la secretaria de la Semarnat, a María Luisa Albores, 3 propuestas consensadas entre los investigadores de la comisión y del sector de 3 destacados científicos para que fueran su reemplazo, tomando en cuenta que se trata de una institución altamente especializada, que no solamente estudia la diversidad biológica, sino también la conservación, el uso sustentables y las capacidades humanas en el área de informática de la biodiversidad. La sorpresa fue que un día después de la reunión del ex rector Sarucán con la secretaria Albores, a la CONABIO ninguno de los de esa terna llegó como nuevo coordinador. El lugar fue ocupado por un dirigente de Morena de Tizayuca, Hidalgo, Daniel Quesada, sin ninguna relación con el sector. Era hasta la semana pasada el titular de la Unidad de Quejas y Transparencias de la Semarnat y llega a uno de los institutos, de las instancias más especializadas en términos científicos del Estado mexicano. Un nombramiento más donde prevaleció la amistad por encima de la capacidad. Pero bueno. Bueno, Iván, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, nos vemos mañana. Nos quedamos con información, pero bueno, ya se la tendremos mañana. Descanse, sueñe bonito. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Diana. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.